Aunque pueda parecer extraño, tanto el estoicismo como el cristianismo tienen una gran cantidad de puntos en común y sus enseñanzas encuentran bastantes similitudes en su forma de comprender la vida, el mundo y la naturaleza. Antes de comenzar, recuerda suscribirte, comentar y compartir el vídeo, así como dar a like y activar la campana para estar al tanto de futuras reflexiones filosóficas. Comenzamos con las semejanzas entre los estoicos y los cristianos, para luego proceder a tratar algunas de sus diferencias esenciales. Ideas esenciales. Los estoicos creían que la virtud era el bien supremo y que vivir en consonancia con la naturaleza significaba desarrollar cualidades virtuosas como la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza. El autocontrol y el dominio de las emociones eran esenciales para alcanzar la ataraxia, un estado de tranquilidad interior y paz mental, independientemente de las circunstancias externas. Los estoicos practicaban la autorreflexión y el autoexamen para mejorar continuamente y alcanzar la virtud. En el cristianismo, la moralidad se basa en el amor y el seguimiento de las enseñanzas de Jesucristo. Los cristianos son llamados a imitar a Jesús, quien enseñó sobre el amor al prójimo, la compasión, la humildad y el perdón. La moral cristiana se enfoca en el servicio a los demás, la justicia social y el amor incondicional incluso hacia los enemigos. Los creyentes son alentados a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que incluye el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el autocontrol. Gálatas 5, 22-23. En resumen, tanto el estoicismo como el cristianismo comparten un enfoque profundo en la ética y la moral. Ambas tradiciones promueven el desarrollo personal, la virtud, el amor al prójimo, el autocontrol y la moderación como componentes esenciales para una vida significativa y moralmente responsable. A pesar de sus diferencias filosóficas y teológicas, estas enseñanzas fundamentales han influenciado positivamente las vidas de muchas personas a lo largo de la historia. Empatía y compasión. A pesar de la creencia estoica en mantener el control emocional, los estoicos reconocen la importancia de la empatía hacia los demás. Practicar la virtud estoica implica entender las perspectivas y sentimientos de los demás, lo que fomenta la compasión y la solidaridad. Los estoicos abogan por actuar de manera justa y compasiva hacia los demás, incluso cuando se enfrentan a desafíos y adversidades. La enseñanza central de Jesucristo sobre amar al prójimo como a uno mismo subraya la importancia de la empatía y la compasión en el cristianismo. Los cristianos son llamados a mostrar amor y misericordia hacia los necesitados, perdonar a quienes han hecho daño y ayudar a los demás en tiempos de dificultad. La ética cristiana se centra en el servicio a los demás y en la creación de un mundo basado en principios de justicia, igualdad y compasión. En ambos casos, la ética y la moralidad se manifiestan a través de la empatía activa y las acciones compasivas hacia los demás. Esta semejanza subraya la importancia de cultivar relaciones humanas basadas en la comprensión, el apoyo mutuo y el amor, fundamentales para ambas filosofías de vida. Transformación interior. Los estoicos creían en la importancia de transformar internamente la propia mente y emociones. A través del autocontrol y la autoevaluación continua, los estoicos buscaban liberarse de las perturbaciones emocionales y alcanzar la tranquilidad mental. Creían que el desarrollo personal y el dominio propio eran esenciales para vivir en armonía con la naturaleza y alcanzar la sabiduría. El cristianismo también pone un fuerte énfasis en la transformación interior. A través del amor y la compasión, los cristianos son llamados a transformar sus corazones, mostrando misericordia incluso a aquellos que han hecho mal. La humildad y el perdón son virtudes centrales que fomentan la paz y la armonía tanto dentro de uno mismo como en las relaciones con los demás. En resumen, tanto el estoicismo como el cristianismo promueven un camino de autodescubrimiento y autocontrol para alcanzar una paz interior duradera y vivir una vida ética y moralmente responsable. Ambas tradiciones reconocen que la verdadera transformación moral comienza en el interior de cada individuo y se manifiesta en las acciones y actitudes hacia los demás. Paz interior y felicidad. Los estoicos creían en alcanzar la ataraxia, un estado de tranquilidad y paz interior que surge del autocontrol y el desapego emocional.
Practicar la indiferencia hacia las posesiones materiales y las circunstancias externas permitía a los individuos mantener una calma interior incluso en medio de las dificultades. Al liberarse del deseo excesivo de riquezas y placeres mundanos, los estoicos encontraban una paz que no era afectada por las fluctuaciones del mundo externo. En el cristianismo, la paz interior se encuentra en la conexión con Dios y la aceptación de su voluntad. Al confiar en Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos, los creyentes pueden experimentar una paz que trasciende las circunstancias terrenales. La fe en Dios y la aceptación de la providencia divina ofrecen consuelo y serenidad incluso en momentos de dificultad. La verdadera felicidad, según el cristianismo, proviene de una relación íntima con Dios y el cumplimiento de su propósito para la vida de uno. En ambos casos, la paz interior y la felicidad se encuentran en la renuncia a las preocupaciones mundanas y en la confianza en fuerzas más grandes, sea el orden natural en el estoicismo o la voluntad divina en el cristianismo. Esta semejanza subraya la importancia de encontrar un sentido de paz que va más allá de las posesiones materiales y las circunstancias externas, abogando por una conexión espiritual y una aceptación serena de la realidad. Aceptar lo que no puedes controlar. La filosofía estoica se basa en el principio de reconocer y aceptar las circunstancias que no están bajo nuestro control. Los estoicos creían que el sufrimiento surge no de los eventos externos, sino de nuestra interpretación y reacción ante esos eventos. Por lo tanto, abogaban por aceptar serenamente lo que no se puede cambiar y concentrarse en lo que se puede controlar, las propias acciones y actitudes. Al liberarse de la preocupación por lo incontrolable, los estoicos encontraban paz interior y equilibrio emocional. En el cristianismo, la oración es una forma esencial de comunicación con Dios. A menudo, los cristianos oran por la voluntad de Dios, incluso cuando no entienden completamente su propósito. Esta oración incluye una petición para aceptar lo que Dios ha planeado, confiando en que su sabiduría y amor superan nuestra comprensión humana. Al confiar en la voluntad divina y abandonar el deseo de controlar todas las circunstancias, los cristianos encuentran consuelo y esperanza en medio de la incertidumbre. En resumen, ambas filosofías enseñan la importancia de aceptar las situaciones que no se pueden cambiar y de confiar en fuerzas más grandes, ya sea el orden natural en el estoicismo o la voluntad divina en el cristianismo. Esta semejanza destaca la necesidad humana de encontrar paz en medio de la incertidumbre, a través de la aceptación serena de las circunstancias que están más allá de nuestro control y una confianza profunda en algo más grande que nosotros mismos. Confianza en un orden cósmico o divino. Los estoicos creían en un orden natural, un logos cósmico que impregna todo en el universo. Vivir de acuerdo con este orden era visto como esencial para alcanzar la virtud y la paz interior. Los estoicos abogaban por la aceptación de los eventos tal como son, reconociendo que todo sucede de acuerdo con este orden. Al entender y aceptar este orden, los individuos podían encontrar serenidad incluso en medio de las adversidades y las incertidumbres de la vida. En el cristianismo, se enseña que hay un plan divino, la providencia de Dios, que guía el curso de la historia y las vidas individuales. Confiar en este plan divino y someterse a la voluntad de Dios conduce a la paz interior, según la fe cristiana, a la salvación eterna. Los cristianos creen que Dios tiene un propósito para cada persona y que confiar en este propósito, incluso cuando no se comprende completamente, lleva a una profunda paz y sentido de dirección en la vida. Esta semejanza resalta la importancia de confiar en un orden más grande que las circunstancias individuales. Tanto en el estoicismo como en el cristianismo, la creencia en un orden cósmico o divino proporciona un marco de referencia para entender las dificultades y desafíos de la vida, permitiendo a las personas encontrar consuelo y orientación en medio de las incertidumbres de la existencia. La confianza en este orden cósmico o divino brinda una sensación de propósito y significado, llevando a la paz y la aceptación serena de la vida tal como es. Templanza y control de los deseos. En el estoicismo, la templanza se relaciona con el autocontrol y la moderación en todas las áreas de la vida. Los estoicos creían que ceder a los impulsos y deseos desenfrenados llevaba a la perturbación emocional y, por ende, a la infelicidad. Practicar la templanza implicaba la autodisciplina,
la cual permitía a los individuos mantenerse serenos y racionales incluso en las situaciones más desafiantes. Los estoicos abogaban por vivir de manera moderada, evitando los excesos y las indulgencias, lo que conducía a una vida más virtuosa y serena. En la Biblia, la templanza es mencionada como uno de los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22-23. Los cristianos son alentados a ejercer el autocontrol y la moderación en todos los aspectos de la vida, incluyendo los deseos y apetitos. La indulgencia excesiva en los placeres mundanos se considera contraproducente para el crecimiento espiritual. La templanza, en el contexto cristiano, no solo se refiere al control de los deseos físicos, sino también a la moderación en las emociones y las reacciones impulsivas. Al practicar la templanza, los cristianos pueden vivir de manera equilibrada y centrada en Dios, lo que lleva a una vida espiritualmente más rica y satisfactoria. En esencia, ambas filosofías enfatizan que el control consciente de los deseos y las pasiones es esencial para alcanzar la paz interior y la virtud. La templanza, vista como una virtud compartida, representa la capacidad de vivir en armonía con uno mismo y con los demás, lo que conduce a una vida más plena y significativa. Coraje ante la adversidad. Los estoicos creían que las dificultades y las adversidades eran oportunidades para el desarrollo del carácter y el crecimiento personal. Abogaban por enfrentar los desafíos con valentía y serenidad, reconociendo que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestras respuestas. La filosofía estoica enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con firmeza a pesar del miedo. A través del autocontrol y la autorreflexión, los estoicos encontraban la fuerza para perseverar en momentos difíciles y seguir adelante con determinación. En el cristianismo, se enseña a los creyentes a enfrentar las pruebas y tribulaciones con coraje y fe en Dios. La Biblia contiene numerosas referencias a la necesidad de la perseverancia en la fe incluso en medio de la persecución y las dificultades. Los cristianos son alentados a confiar en la fuerza de Dios y a encontrar consuelo en la creencia de que Dios está con ellos en todo momento. El coraje cristiano no solo implica enfrentar desafíos externos, sino también resistir la tentación y mantener la fe en Dios incluso cuando las circunstancias son adversas. En resumen, tanto el estoicismo como el cristianismo reconocen la importancia del coraje como una virtud que permite a las personas enfrentar las adversidades con determinación y fortaleza. Ambas filosofías ofrecen principios y enseñanzas que ayudan a las personas a superar los momentos difíciles y a mantener su integridad y fe en medio de las pruebas de la vida. Respeto y fidelidad conyugal. Los estoicos consideraban fundamental la fidelidad en las relaciones. Valoraban la lealtad y la confianza mutua como pilares esenciales de cualquier relación de pareja. En el contexto matrimonial, los estoicos enfatizaban el respeto mutuo y el trato amoroso. Veían el matrimonio como una unión basada en el afecto y la colaboración, donde la virtud de la fidelidad y el respeto mutuo era crucial para mantener una relación armoniosa y significativa. La fidelidad conyugal es una enseñanza central en el cristianismo. La infidelidad se considera un pecado, ya que va en contra del pacto del matrimonio, desde la perspectiva cristiana, del pacto con Dios. La Biblia instruye tanto a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, lo que implica un amor sacrificado y comprometido, como a las esposas a respetar a sus esposos. Esta mutua sumisión y amor se considera un reflejo del amor entre Cristo y su Iglesia, y es vista como una parte integral de una relación matrimonial cristiana exitosa. Ambas tradiciones valoran la fidelidad, el respeto y la lealtad en las relaciones conyugales, reconociendo que estas cualidades son esenciales para construir un matrimonio fuerte y significativo. Aunque las bases pueden variar según las creencias y los principios específicos de cada filosofía, la importancia del amor, la confianza y el respeto mutuo es una característica común que une estas perspectivas en el contexto del matrimonio. Aceptar el sufrimiento. Los estoicos creían que el sufrimiento y las adversidades son parte inherente de la condición humana. Consideraban que la forma en que respondemos a estas situaciones es crucial para nuestra paz interior y felicidad. Los estoicos abogaban por aceptar el sufrimiento con serenidad y resignación,
reconociendo que las circunstancias externas están más allá de nuestro control, pero que tenemos el poder de controlar nuestras reacciones y actitudes frente al sufrimiento. Practicar la indiferencia emocional hacia las cosas externas, incluyendo el dolor y la pérdida, permitía a los estoicos encontrar la paz interior incluso en medio de la adversidad. En el cristianismo, el sufrimiento es visto a menudo como una oportunidad para el crecimiento espiritual. La Biblia enseña sobre el valor redentor del sufrimiento y cómo enfrentar las dificultades con fe puede llevar a un mayor entendimiento espiritual y cercanía a Dios. Los cristianos son alentados a encontrar consuelo en Dios durante las pruebas y a confiar en que Dios puede usar el sufrimiento para transformar y purificar el alma. La enseñanza de la resurrección y la promesa de la vida eterna también brindan esperanza y consuelo a los creyentes en medio del sufrimiento terrenal. Ambas filosofías enfatizan la importancia de aceptar el sufrimiento como parte de la vida y de responder a él con sabiduría, aceptación, y en el caso del cristianismo, con confianza en la providencia divina. Aprender a enfrentar el sufrimiento con dignidad y fortaleza es considerado esencial para el crecimiento personal y espiritual, y para encontrar significado incluso en medio de las pruebas más difíciles. Desapego por lo material. En el estoicismo, el desapego material es fundamental para alcanzar la ataraxia, un estado de imperturbabilidad y paz interior. Los estoicos creían que aferrarse a las posesiones materiales y basar la felicidad en ellas conducía a la insatisfacción y la perturbación emocional. Abogaban por reconocer la naturaleza efímera de las cosas materiales y practicar la indiferencia hacia ellas. Al liberarse del apego a las posesiones, los individuos podían encontrar una paz interna que no se veía afectada por las fluctuaciones del mundo exterior. Jesús enseñó sobre la vanidad de las riquezas materiales y cómo el amor al dinero y las posesiones puede alejar a las personas de Dios. En el Nuevo Testamento, se hace hincapié en que las riquezas terrenales no tienen valor en el reino de Dios y que el enriquecimiento espiritual es mucho más valioso. Los cristianos son instruidos a ser buenos administradores de sus posesiones y a compartir con los necesitados. La verdadera riqueza, según el cristianismo, se encuentra en la relación con Dios y en vivir de acuerdo con sus enseñanzas, en lugar de acumular bienes materiales. Ambas filosofías comparten la idea de que el desapego material es esencial para encontrar la verdadera paz y significado en la vida. Abrazar una actitud de desapego permite a las personas centrarse en valores más significativos, como la virtud, la compasión y la conexión espiritual, en lugar de poner demasiada importancia en las posesiones y la riqueza material. La humildad. En el estoicismo, la humildad se ve como el reconocimiento de nuestras limitaciones y la aceptación serena de la realidad tal como es. Los estoicos enseñan que debemos aceptar las cosas que no podemos cambiar y vivir de acuerdo con la naturaleza, reconociendo que somos parte de un orden cósmico más grande. La humildad en el estoicismo implica abandonar el ego y aceptar nuestra posición en el universo, practicando la modestia y la gratitud por lo que tenemos. En el cristianismo, la humildad es una virtud central. Jesús enseñó la importancia de la humildad y dijo que los humildes serán exaltados. Los cristianos creen que todos dependemos de la gracia y misericordia de Dios y que ninguna persona es superior a otra. La humildad en el cristianismo implica reconocer nuestra necesidad de redención y salvación, y confiar en la providencia divina en lugar de depender de nuestras propias capacidades y logros. En ambas filosofías, la humildad se presenta como una virtud que nos conecta con la realidad y nos permite relacionarnos con el mundo y los demás de manera genuina y compasiva. La humildad nos ayuda a superar el egoísmo y a cultivar una actitud de respeto hacia los demás, independientemente de su posición social o logros. Además, tanto en el estoicismo como en el cristianismo, la humildad se asocia con la aceptación serena de la realidad y la disposición a aprender y crecer a través de las experiencias de la vida. Conocimiento de uno mismo. En el estoicismo, el autoconocimiento es fundamental para alcanzar la sabiduría y la virtud. Los estoicos creían en la importancia de la autorreflexión, la introspección y el entendimiento profundo de uno mismo. Esta autoexploración permitía a los individuos reconocer sus debilidades, deseos y emociones, lo que a su vez les ayudaba a desarrollar la autodisciplina y el autocontrol.
Al conocerse a sí mismos, los estoicos podían trabajar en sus defectos y mejorar su carácter, lo que les llevaba más cerca de la virtud y la paz interior. En el cristianismo, la práctica de la confesión y la reflexión sobre los propios pecados es fundamental para el arrepentimiento y el perdón divino. Los creyentes son alentados a examinar sus acciones, pensamientos y motivaciones en relación con los mandamientos de Dios. La confesión de los pecados y el reconocimiento de la necesidad de perdón son pasos importantes hacia la humildad y el arrepentimiento en la tradición cristiana. Este proceso de autoexamen lleva a una mayor conciencia de las faltas personales y a un deseo genuino de cambiar y vivir de acuerdo con los principios cristianos. En resumen, el autoconocimiento es visto como una herramienta poderosa para el crecimiento personal y espiritual en ambas filosofías. Ya sea para alcanzar la virtud y la paz interior en el estoicismo o para el arrepentimiento y el perdón en el cristianismo, la reflexión profunda sobre uno mismo es considerada esencial para el desarrollo moral y espiritual de una persona. Justicia y equidad. Los estoicos creían en la justicia como un principio fundamental que implicaba tratar a los demás con equidad, respeto y dignidad, independientemente de su origen, estatus social o cualquier otra diferencia. La equidad y la imparcialidad en las relaciones humanas eran vistas como expresiones de la virtud y la sabiduría. Los estoicos creían que todos los seres humanos comparten una conexión común como parte del mismo cosmos, por lo tanto, deben tratarse mutuamente con justicia y compasión. En las enseñanzas de Jesús, la justicia y la equidad son principios centrales. Jesús abogaba por amar a los demás como a uno mismo y tratar a los demás como quisiera ser tratado, Mateo 7 y 12. La equidad y la justicia son vistas como expresiones del amor cristiano. Los cristianos son llamados a ser justos, compasivos y a luchar por la equidad en todas las áreas de la vida. La Biblia contiene numerosas referencias a la importancia de hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios, Miqueas 6, 8. En ambas filosofías, la justicia y la equidad son consideradas como virtudes esenciales que reflejan el respeto por la humanidad y la comprensión de nuestra conexión común como seres humanos. Estos principios forman la base de una sociedad justa y armoniosa, donde cada individuo es tratado con dignidad y donde se fomenta un sentido de comunidad, solidaridad y cuidado mutuo. La búsqueda de la justicia y la equidad es vista como una expresión concreta del amor y la compasión hacia los demás, lo que contribuye a un mundo más justo y humano. Compasión y ayuda a los necesitados. A pesar de su énfasis en la autodisciplina y el control emocional, el estoicismo también incluye la enseñanza de la compasión hacia los demás. Los estoicos creen en la importancia de ayudar a quienes están en necesidad y practicar la generosidad y la caridad. A través de la autodisciplina, los estoicos pueden liberarse de las pasiones y los apegos materiales, lo que les permite ser más compasivos y empáticos hacia los demás. La compasión en el estoicismo se basa en la comprensión de la humanidad compartida y el reconocimiento de que todos los seres humanos enfrentan desafíos y sufrimientos. La compasión y el cuidado por los necesitados son temas fundamentales en las enseñanzas de Jesús. Jesús instó a sus seguidores a alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cuidar a los enfermos y visitar a los presos, Mateo 25, 35 y 36. La compasión en el cristianismo se basa en el amor incondicional y la misericordia, reflejando el amor de Dios por toda la humanidad. Los cristianos son llamados a mostrar compasión hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables y necesitados, como una expresión tangible de su fe. En resumen, tanto el estoicismo como el cristianismo enfatizan la importancia de la compasión y el cuidado por los necesitados. La compasión se considera una virtud esencial que implica empatía, generosidad y ayuda activa hacia quienes están en dificultades. Estos principios forman la base de una sociedad compasiva y solidaria, donde cada individuo es llamado a contribuir al bienestar de los demás y a aliviar el sufrimiento en la medida de sus posibilidades. El poder del perdón. Los estoicos creían en el poder curativo del perdón y reconocían que el resentimiento y el rencor pueden ser emociones destructivas. Perdonar a los demás se consideraba un acto de liberación emocional, permitiendo a la persona liberarse del peso de las emociones negativas y encontrar la paz interior. En el estoicismo,
El perdón se ve como una manifestación de virtud y autocontrol, permitiendo que las personas superen las afrentas y sigan adelante sin llevar el lastre del odio o la amargura. En las enseñanzas de Jesús, el perdón ocupa un lugar central. Jesús instó a perdonar a los demás para recibir el perdón divino y vivir en paz. El perdón cristiano se basa en el amor y la gracia de Dios, y se considera una respuesta al amor incondicional que Dios muestra a la humanidad. La parábola del Hijo Pródigo y las enseñanzas sobre perdonar 70 veces 7, Mateo 18:22, ilustran la naturaleza fundamental del perdón en el cristianismo. El perdón no solo libera a la persona que perdona, sino que también restaura las relaciones y promueve la reconciliación. En resumen, tanto en el estoicismo como en el cristianismo, el perdón se ve como un acto poderoso que libera a las personas del peso emocional del resentimiento y promueve la paz interior. Perdonar se considera una virtud que lleva a una mayor armonía emocional y espiritual, y que tiene el potencial de transformar las relaciones interpersonales y fomentar la comprensión mutua. Diferencias esenciales. Por supuesto, no todos son semejanzas entre el cristianismo y el estoicismo. A continuación detallamos algunas diferencias esenciales en su filosofía y sus enseñanzas. Naturaleza de lo divino. El cristianismo es una religión monoteísta que cree en un Dios personal y trascendente. Los cristianos creen en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesucristo es visto como el Salvador del mundo y la encarnación de Dios. El estoicismo es una filosofía que, aunque reconoce una fuerza cósmica o razón divina, el Logos, no tiene una deidad personal en el sentido tradicional. La divinidad en el estoicismo está más relacionada con el orden natural y la razón cósmica que con un ser personal. La vida después de la muerte. El cristianismo enseña sobre la vida después de la muerte, con conceptos de cielo e infierno. La creencia en la resurrección de los muertos es fundamental, y la vida eterna es vista como una recompensa para los creyentes. El estoicismo, como filosofía, se enfoca más en esta vida y cómo vivirla de manera virtuosa. No hay una enseñanza específica sobre una vida después de la muerte en el estoicismo clásico. Pecado y redención. El cristianismo enseña que todos los seres humanos son pecadores y necesitan la redención a través de la fe en Jesucristo. La salvación viene a través del arrepentimiento y la gracia de Dios. El estoicismo no tiene un concepto equivalente de pecado original. Se centra en el control de las pasiones y la virtud como medio para alcanzar la paz interior y la felicidad, pero no en términos de redención espiritual. Diferencias morales y éticas. Las enseñanzas morales cristianas están basadas en los 10 mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo, que incluyen el amor al prójimo, el perdón y la compasión. Las enseñanzas éticas estoicas se centran en vivir de acuerdo con la naturaleza y cultivar la virtud, especialmente la sabiduría, la valentía, la templanza y la justicia. Oración y culto. Los cristianos practican la oración y participan en rituales de adoración en iglesias. La oración es una comunicación con Dios y se considera esencial para la vida espiritual. El estoicismo no tiene prácticas religiosas específicas ni rituales de adoración. Se enfoca más en la autorreflexión, la meditación y la autodisciplina como medios para alcanzar la sabiduría y la serenidad. Recuerda suscribirte, comentar y compartir el vídeo, así como dar a like y activar la campana para estar al tanto de futuros contenidos similares. Un saludo a todos y hasta la próxima.